Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en mi canal. Mira, les quiero mostrar lo que voy a hacer. En México hay personas que les gusta tomar refresco, soda, y les ponen como le llaman, calcetín, para no agarrarlo y que si está helado, pues que no se mojen, o para no sentir lo frío de la soda. Entonces le ponen este calcetín. Vamos a hacer uno ahora. Y para hacer este calcetín voy a utilizar estas agujas de tejer. Voy a utilizar de estas, o puede utilizar una de las que uno quiera. Yo voy a usar unas del número 10. Puede usar uno del 12, del 14, depende de qué tan rápido uno quiere dejar de tejer, o cómo quiere que se vea aquí el tejido. Voy a utilizar esta también. Esta la voy a utilizar para cerrar los puntos. Necesito mis tijeras y voy a usar este hilo de color amarillo. Lo primero que voy a hacer es montar mis puntos. Bueno, voy a dejar un poquito más de hebra para perderla al final. Así. Y voy a montar, me imagino que es los mismos puntos para todas las sodas de este tamaño. Las sodas regular, porque hay de diferentes tamaños, pero para la soda regular que todos conocemos, voy a montar 22 puntos, 23 puntos, perdón, 22 para 22 para la soda, para el tejido completo, pero uno más para hacer el cierre. Hay varias formas de montar los puntos, pero yo les voy a mostrar la que voy a utilizar ahora. Pongo así mi hilo, la aguja para acá, y esta la traigo. 2, 3, 4. En total voy a montar 23. Esta sería mi segunda vuelta. El primero lo voy a meter tejido. Normalmente no se teje, pero la primera vuelta yo sí la tejo. Voy a tejer un derecho, y un revés, uno y uno.
Y así sigo pasando uno y uno hasta que termine la vuelta. Sigue el último punto. Aquí sería ya la tercera vuelta. Lo que voy a hacer aquí, dejen quitar ¿cómo se llama? El elástico que está ahí estorbando. No, el elástico no, el plástico. El primer punto lo paso para acá sin tejer. Y ahora, miren cómo está este. Lo que yo voy a hacer para que me quede este de forma de reversible, que se vea diferente figura por los dos lados, voy a tejer todos del mismo lado. Miren, esto es revés, perdón. Entonces voy a tejer todos los puntos de forma revés, todos, no importa la otra vuelta como yo los haya hecho. Esta vuelta los voy a tejer de manera revés, todos. Cuando yo estaba empezando a tejer decía para enfrente, para que no se me olvidara. Entonces así sigo de este mismo lado, de forma revés, sigo todos hasta el final. Ya terminé la vuelta. Todos los tejí del lado del revés. Ahora voy a voltear el tejido. Sigue de este lado. De este lado van apareciendo del lado derecho, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, el primer punto lo paso para acá sin tejer. Y ahora sigue tejer para el lado contrario, al derecho. Ahí nos va mostrando cuando va apareciendo qué lado sigue, si derecho o revés. Y así, de esta manera, voy a tejer todo hasta el final. Ya terminé, todos los tejí para el lado derecho. Ahora lo que sigue es voltear mi tejido, cambiarlo para mi mano izquierda. Ahí está, ahí se salió este. Bueno, pasamos el primer punto sin tejer y ahora sigue tejer el revés. Es una hilera revés y una hilera derecho. Y así continuamos hasta el final. Ya terminé toda mi hilera. Va a ser el mismo proceso
todo el tejido. Vamos a hacer en total 15 vueltas o 16 dependiendo de qué tanto ustedes quieran tapar, qué tanto quieran tapar su lata. Pero yo la hice de 15 vueltas y quedó perfecta. Ahora lo que sigue es el mismo proceso. Cambiar de mano. Ya puse mi tejido en mi mano izquierda. Y como es el mismo proceso, pues vamos a hacer lo mismo otra vez. Pasamos el primer punto sin tejer. Y ahora ahí nos va mostrando el tejido que sigue. Tejer el lado derecho. Y así continuamos. Uno derecho, una izquierda. Una hilera derecha, una izquierda. Y hasta el final, hasta que tejamos 15 hileras. Bueno, pues esta ya es la línea 15. Paso el primero sin tejer. Y tejo toda la hilera del lado revés. Ya terminé 15 vueltas. Ahora que ya terminé mis 15 vueltas, ya ustedes se fijan si quieren de este tamaño hacerla o más largo, más corto, ya depende de cada quien. Terminé mis 15 vueltas. Ahora voy a cerrar mi tejido. Voy a terminarlo. Y para terminar, lo único que hago es tomo los dos últimos puntos. Me anda saliendo. Lo tejo. No se deja. Y vuelvo a meter lo que salió. Y así voy a ir terminando. Ando acá batallando con el ¿cómo se llama? El plástico. Tomo los dos últimos puntos. Meto el hilo. Y lo regreso acá donde lo saqué. Y así se va a ir haciendo. Batallo un poquito por la posición en que estoy. Porque enfrente de mí está mi cámara y de repente me estorba. Bueno, voy tomando de dos. Lo saco. Y el que saqué lo regreso. Y ahí se va terminando. 2, tejo y lo regreso allá donde lo saqué. Me quedan 2 puntos. Tejo. Saco este, ya es el último punto, entonces lo que hago es dejar cortar una
hilo, dejar un hilo largo para unir mi parte. Algunos dejé como 20 centímetros, es mejor que me sobre y no me vaya a faltar hilo. Como este estambre que estoy utilizando es acrílico, entonces voy a coserle aquí, a coserle yo, a pegarle para que no se me vaya a despegar. Y aquí lo que hago es sacar mi hilo para que no se me vaya a zafar y empezar a unir. Ahí está. Y así queda. Miren por este lado. Por este lado queda ahí un bordecito bordado. Podemos ponerle a nuestra soda de este lado su calcetín o de este lado. O si tejen de otras puntadas, pues de otras, ¿no? Pero de un lado puede quedar así o podemos ponerlo así, como nosotros nos guste ese día la idea. Entonces lo que sigue ahora es unir. Hay quienes usan aguja lanera. Yo no voy a usar ahora esa aguja, voy a utilizar mi gancho para unir. Meto mi aguja en la esquina, tomo mi gancho y saco. Hay maneras de coserlo. Yo lo voy a coser ahora de esta manera. ¿Ok? Tomo, saco. Estoy utilizando puntos deslizados para unirlo. Ok, ahora acá. Ya sigue la última puntada, lo saco de tejo y ya nada más aquí le voy a hacer el nudito, dejándole suficiente hilo para perder la hebra. Ya perdí el hilo y queda nuestro calcetín. Para que se pierda bien el hilo le podemos jalar aquí un poquito y si sale como aquí que se me apareció, pues simplemente utilizo mi crochet y lo escondo y ya queda escondido el hilo. Y se lo podemos poner a la soda de este lado de esta puntada. O de este lado, miren, de este lado se ve así. Ahí está nuestro calcetín. O de esta manera. Cualquiera de los dos que decidamos. Gracias por estar en mi canal. Gracias por ver mi video y nos vemos en el siguiente.